Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourette.com. Aunque yo siempre recomiendo mejor la aplicación. La aplicación también es Tourette, tal cual como se escribe ahí. Porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Mañana me toca a mí, tengo la cita al mediodía y ahí voy a estar puntual. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Las instituciones de los Estados Unidos acabarán con los delincuentes del chavismo. De eso vamos a estar hablando en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Y es que hemos visto cómo a lo largo de estos veintitantos años de revolución, que ha generado una gran cantidad de delincuentes de diferentes tamaños, formas, colores y sabores, hemos visto cómo internacionalmente, sobre todo la justicia norteamericana, ha hecho lo necesario para tratar de identificar a estos elementos, para tratar de tener suficiente información que permita judicializarlos y neutralizarlos. Y a lo largo del tiempo hemos visto cómo ha sido precisamente los juicios y las instituciones de los Estados Unidos que han permitido poder cercar a estos elementos. Inicialmente hemos visto cómo han emitido una cantidad de órdenes de aprehensión, también han colocado recompensas por elementos como Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, que pertenecen a una camada de delincuentes que están en el poder en estos momentos en Venezuela y que están siendo judicializados por los Estados Unidos por participar en diferentes acciones delictivas como narcotráfico, corrupción y pare de contar. También hemos visto cómo las instituciones norteamericanas han estado siguiendo, han estado sitiando, han estado neutralizando a todos aquellos elementos de cuello blanco, corruptos, empresarios corruptos, boliburgueses, elementos ligados al régimen que tenían que ver con toda la trama de corrupción de PDVSA y pare de contar, que muchos de ellos ya están purgando condena en territorio norteamericano, otros tantos tienen órdenes de captura como Rafael Gorrín y otros tantos pues tienen unos gruesos expedientes que están esperando por más pruebas para poder emitir esas órdenes de captura. Entonces también hemos visto cómo las instituciones norteamericanas pues han atacado constantemente a estos delincuentes que de una u otra forma son responsables de la debacle que está viviendo Venezuela, sobre todo en la parte económica. Y aun cuando esta administración, quiero decir la administración actual, ha estado tendiendo algunos puentes con el madurismo, pues no se ha cesado en la persecución, en la identificación y neutralización de estos elementos vinculados a la corrupción, sobre todo empresarios boliburgueses, pues que muchos de ellos han accedido a colaborar con la justicia con la intención de recibir condenas más pequeñas y de esta manera poder llegar a los peces más gordos o a los intereses más importantes que a los Estados Unidos pues quiere neutralizar y quiere encarcelar. Entonces ya es una segunda vertiente en la cual las instituciones norteamericanas han estado acorralando a los delincuentes del chavismo. Pero hay otra que ya es más de reciente data, que tiene que ver directamente con el crimen organizado, con bandas delictivas que han salido de Venezuela, personas pues que en este caso específicamente el Tren de Aragua, una organización delictiva que nació en una cárcel en Venezuela y que aprovechó pues el éxodo masivo de venezolanos para salir a diferentes puntos estratégicos importantes. Muchos de ellos se fueron a Chile, otros tantos se fueron a Perú, otros tantos están en Colombia, pero un buen grueso de esa organización delictiva se encuentra acá en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos ha cometido delitos de todo tipo, desde robar paquetes de Amazon hasta extorsión, hasta el secuestro de personas y otro tipo de delitos pues que los americanos no están muy acostumbrados a ver, pero que ya viendo el modus operandi de esta organización criminal, pues se han estado adiestrando, se han estado buscando información para poder combatirlo y ya las agencias de inteligencia, las agencias de seguridad de este país, con las policías locales, tienen suficiente información del modus operandi del Tren de Aragua, de los elementos que podrían formar parte del Tren de Aragua y de la forma como tienen que ser neutralizados. Ya muchos de ellos han sido capturados por organizaciones de seguridad, organismos de seguridad de los Estados Unidos. Muchos de ellos han sido capturados por policías y están siendo en estos momentos juzgados por cortes en los Estados Unidos, donde van a recibir unas sentencias pues bastante severas
porque aquí el crimen pues no se permite y la forma como los Estados Unidos mantiene el control de la población es siendo bastante severo con el crimen. Y ya el Tren del Agua está detectado, está identificado como una gran organización criminal que tiene una gran cantidad de elementos dentro del territorio americano que tienen que ser neutralizados. ¿Y qué va a pasar con estos individuos? Bueno, muchos de ellos ya han sido apresados, están esperando condena, otros tantos pues ya están en la base de datos de los organismos de seguridad de los Estados Unidos y como lo dije en una oportunidad, en un video anterior, esa base de datos está siendo compartida con países donde se presume ahí la presencia de estos elementos, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú, inclusive de Colombia, aunque el gobierno que está allí es de Gustavo Petro, pero ya esa base de datos se está compartiendo porque muchos de estos elementos del Tren del Agua, pues ya que han cometido delitos acá en los Estados Unidos, se están yendo hacia otros países pensando que no les va a pasar nada. Pero al ver esta base de datos y al tener la información de los delitos que se han cometido aquí, cuando llegan a otros países, pues pueden ser apresados y enviados hacia los Estados Unidos. De hecho, hay un caso reciente de un individuo, parte de esa organización, que se fue a otro país, fue detectado y fue enviado hacia los Estados Unidos para que enfrente un juicio. Entonces, si nos damos cuenta, a lo largo de estos 20 años, es a las instituciones de los Estados Unidos a quien le ha correspondido, en cierta forma, pues enfrentar de manera frontal a los delincuentes del chavismo, en todas sus etapas, en todas sus vertientes, a los delincuentes que se encuentran en el gobierno, como es el caso de Maduro, Diosdado, Padrino, Tarek El Aissami, Reverol y pare de contar, a los delincuentes que se encargaron de robarse toda la plata por todas las tramas de corrupción, como ha sido las que se han conocido con PDVSA, Pedeval, las CLAP, y todo esto que tiene que ver con esa corrupción masiva de PDVSA que ha generado una nueva clase en Venezuela, que es los boliburgueses. Muchos de ellos están presos acá en los Estados Unidos y también ha generado una oposición frontal a estos elementos, pues, que salieron con la gente en el éxodo masivo y que vinieron a los Estados Unidos a delinquir. Entonces, realmente, aunque esta administración ha tenido una postura quizás un poco blandega con el régimen, las instituciones han mantenido su postura de enfrentar a los criminales. Las instituciones han mantenido su postura de aprender de la forma como estos individuos cometen los delitos, de manera tal de que puedan ser incriminados y que puedan ser llevados ante la justicia norteamericana. Y lo interesante de todo esto es que esta información y estos delitos y todo este modus operandi lo tienen las autoridades de los Estados Unidos y no van a cesar en el camino y en la búsqueda de la neutralización de todos esos individuos que de una u otra forma tienen responsabilidad en la debacle que ha vivido Venezuela en los últimos años. Entonces, hay que esperar a ver qué va a pasar en Venezuela. Sí, por supuesto, pero también hay que ayudar y hay que alimentar el trabajo que hacen las instituciones a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos, para poder identificar estos elementos, para poder brindar información que permita la judicialización de estos individuos y permita facilitar el trabajo. Eso lo podemos hacer y eso es lo que debemos hacer los venezolanos que estamos fuera del país, para que de una u otra manera no exista impunidad, para que de una u otra manera pues el largo brazo de la justicia se imponga y para que todos aquellos que en mayor o menor escala son parte o han sido copartícipes de la debacle que está viviendo el país, pues tengan que comenzar a pagar sus delitos inicialmente en el fuero internacional y ya posteriormente cuando Venezuela sea libre, ya posteriormente cuando exista un gobierno democrático que devuelva el imperio de la ley, que devuelva el Estado de Derecho, pues también respondan ante los delitos que cometieron dentro de Venezuela. Por lo pronto, en el caso particular de los que estamos acá en los Estados Unidos, los invito a que participemos en esta campaña de facilitar información de cualquier elemento que haya tenido que ver con la corrupción en Venezuela, de cualquier elemento que esté vinculado con esta organización del criminal del Tren del Agua, de cualquier elemento que de una u otra manera esté vinculado a crímenes de lesa humanidad, a actos de corrupción, porque en la medida que nosotros aportamos esta información, en la medida que ayudamos al trabajo de los organismos de seguridad acá en los Estados Unidos, en la medida de que facilitamos el trabajo, en esa medida pues la justicia puede ser mucho más efectiva y la neutralización de estos elementos realmente brinda un punto importante para que se debilite el régimen de Maduro y para que los factores que buscan la libertad de Venezuela, ya cuando me refiero a los factores a los factores democráticos, que no necesariamente tiene que ser la oposición, sino los factores democráticos del país que quieren una salida, puedan actuar con contundencia y eventualmente en un futuro, de toda esa memoria que hemos ido haciendo, de todo ese archivo que hemos ido haciendo de estos criminales, aunque le respondan a la justicia internacional, eventualmente también respondan ante la justicia en Venezuela cuando regrese la democracia y la libertad que todos nos merecemos. Esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder.
Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Duele a quien le duela. Hasta la semana que viene.